Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento. También quiero agradecer las bendiciones que aún no se han materializado para nosotros, pero que yo sé que están aquí encima de nuestras cabezas, esperando a que nosotros abramos nuestros corazones para recibirlas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Te quiero invitar muy cordialmente a que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, que por favor la dejes pasar, la devuelvas al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida. Bueno, si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura del día de hoy tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación en pareja. No importa si estás en contacto cero en este preciso instante, en este momento. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que en este preciso momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento, mientras yo barajo tus cartas. La pueden nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial en este preciso instante, en este momento. Mira, estas cuatro primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y las cuatro siguientes cartas es lo que se les viene a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Al parecer tu persona especial, mi querido y querida, los sentimientos que tiene por ti están bastante desgastados. Es una persona que confió muchísimo en ti, confió y tuvo muchos planes, muchos proyectos contigo, pero al parecer en este preciso momento los sentimientos se han ido para otro lado. No te digo que no te quiera de alguna manera, o no te digo que te sea infiel. En este preciso instante no te está siendo infiel, pero sus sentimientos ya están bastante desgastados, está cansado o está cansada de ciertas situaciones que se han presentado entre ustedes y que no les ha permitido evolucionar a ustedes como pareja, como relación. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, tu persona especial espera de ti que seas algo más prudente, con la relación de ustedes, que solucionen las cosas ustedes en pareja, ya que no cuentes tanto como con los demás para solucionar tus problemas en pareja, sino que cuentes con tu pareja para solucionar ciertos problemas y dificultades que a ustedes se les presentan. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial en este preciso instante, en este momento? Piensa que realmente le estás mintiendo. Piensa que no has llevado las cosas de una buena manera con respecto a la relación. Piensa que tú lo engañas, que no has sido fiel. Bueno, piensa, la verdad es que no has sido realmente sincero con él o con ella. Recuerda que esta lectura también podría ser una lectura en espejo. Quiero decir que podría estar leyendo a tu persona especial en este preciso momento. Y eso sucede porque la conexión que ustedes tienen. Bueno, ¿qué les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano? En un futuro más bien cercano, sí, sí viene la infidelidad, totalmente, con absolutamente todo, con cama y con todo, de uno de ustedes dos, y el estancamiento definitivo de la relación de ustedes. Inclusive esta terminación o este rompimiento de ustedes va a tener repercusiones en personas de su entorno, que van a pelear con el uno, con el otro. Bueno, van a haber unas discusiones bastante serias por la terminación de esta relación. Al parecer tu persona especial va a estar muy confiado, muy confiada en ciertas situaciones, pero no, mira, la infidelidad definitivamente se da. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que solucionen los problemas ustedes en el momento que se les presenten, que no esperen que eso se convierta como en una olla a presión, o sea, acumulando y acumulando problemas el día a día y como que haciéndose lo de la vista gorda para no solucionar sus problemas. No, tus guías espirituales te están diciendo en este preciso instante, en este momento, que las cosas deben solucionarse en el momento preciso y justo. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti que estás en esta relación, mi querido amigo y amiga.
Bueno, muy bien barajaditas y vamos a sacar un angelito para ustedes el día de hoy. Este angelito te dice, hallarás lo perdido. Mira, tu paz, tu tranquilidad o la dignidad que tú debes tener con respecto a esta persona con la cual tú estás en este preciso instante, en este momento, vas a hallar todo aquello que tú perdiste por, no sé, por la mala relación que has tenido con esta persona en esta ocasión. Bueno, o tal vez se podría dar la oportunidad de que ustedes recapaciten, hablen realmente, cuadren sus cosas y vuelven. Podría ser cualquiera de estas dos opciones. Ahora vamos a ver qué me les dice a ustedes, mis queridos amigos y amigas, el tarot egipcio en el día de hoy para la relación de ustedes. Bueno, mira, te ha salido esta cartica al derecho llamada el Argonauta y habla de alguien extranjero, una persona que viene de afuera de la relación de ustedes. Me está hablando de la infidelidad de usted, de uno de ustedes dos, de una persona que se inmiscuyó en la relación de ustedes y que realmente eso fue lo que pasó para terminar con menoscabando cualquier tipo de problema que ustedes hayan tenido, cualquier dificultad que tuvieron. Estuvo apoyada o estuvo alimentada por esta persona que estaba fuera de ustedes. Lo que pasa es que ustedes trataron de resolver los problemas de su relación de afuera hacia adentro, pero no, los problemas hay que resolverlos de adentro hacia afuera. Bueno, ya tomas tú la decisión, mi querido amigo o amiga, que estás en esta relación para ver qué decisión tomas tú. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas en el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a mis solteritos y mis solteritas. Mira, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, mi querido amigo y amiga solterito o solterita. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento, en este ya mismo. Bueno, tú eres una persona de un carácter bastante fuerte, bastante firme, que no se deja amilanar por absolutamente ningún tipo de problema. Puedes tener todos los problemas que tengas, pero bueno, sales adelante de cualquier tipo de situación. Mira que hay alguna cuestión que tú estás queriendo hacer con respecto a algún dinero, pero esto no está como muy maduro. Esto no está como muy maduro, esto como que tú te has ido como que a la loca o algo así, e inclusive te está trayendo problemas legales esta cuestión de algún dinero, por algún negocio, alguna cosa que tal vez no investigaste, no averiguaste muy bien y que no está resultando tan bien como tú lo esperabas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Con relación al dinero, muy bien, excelente. Sales de problemas, dificultades que tú puedas tener en este presente con relación a tu dinero, actividad económica, a tu trabajo. Te va muy bien en lo económico. Ya en cuestiones de salud, te puedo estar diciendo que puedes estar presentando una depresión bastante fuerte por problemas muy seguramente relacionados con tu trabajo o con tu área laboral o con el entorno económico en donde tú te desempeñes. Bueno, no te digo que te vaya a ir mal en el dinero, no, sino que vas a tener una depresión que va a estar relacionado como con el contacto, con las relaciones interpersonales con las personas que tú te relacionas en tu trabajo. Que no ganen dinero, sí, ganan mucho dinero, mucho prestigio, pero eso no quiere decir que tengas buenas relaciones con las personas con las cuales tú te interrelacionas en tu actividad económica o en tu trabajo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes más en ti, que confíes muchísimo más en ti, que cuides tu salud espiritual, que cultives unas buenas relaciones con todas las personas de tu entorno, porque pues igual eso se convierten en el soporte para uno en los momentos de crisis y para poder compartir las alegrías cuando llegan nuestras alegrías. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Bueno, vamos a sacar una cartita. Esta cartita te dice: el saber te da rectitud. Mira, tal vez tienes desconocimiento de ciertas cuestiones, ciertas situaciones a las cuales tú te debas ajustar, ya sea en tu trabajo o en tus relaciones interpersonales, para no ir a cometer errores, ¿ya? Para no ir a cometer errores que tal vez te puedan representar pérdidas económicas o pérdidas personales. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy a mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita. Bueno, vamos a sacar una cartita.
Mira, te salió la carta de la proscripción que habla acerca de una persona de ti, que eres una persona como reparadora. Eres una persona reparadora donde tú llegas a reparar aquello que se ha dañado. Relaciones interpersonales, negocios, bueno, muchísimas cuestiones, llegas a reparar todo lo que esté dañado a tu alrededor. Eso es lo que te dice el tarot egipcio para el día de hoy. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis amigos y amigas que en este preciso instante, que en este momento me preguntan por su economía. Bueno, esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, con respecto a tu dinero, a tus negocios, a tu economía. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a tus negocios, tu dinero o tu economía y el consejo de tus guías espirituales. Mira, al parecer en este preciso momento tú tienes muchísimas dudas, no sé, hay algo que no te ha resultado en tus negocios, en tu empresa, en tu emprendimiento, has estado perdiendo bastante, bastante dinero, no ha sido poco lo que tú has perdido y si no lo estás perdiendo, estás en riesgo de perder ese dinero, muchas dudas al respecto, no sabes para dónde coger, si para aquí, para allá, bueno, asesórate de personas que conozcan el sector económico en el cual tú te desenvuelves, recibe consejos de personas que realmente te estimen y también infórmate en medios legales, estatales, cómo es la cuestión de los negocios en los cuales tú te estás queriendo involucrar. ¿Cuál es el futuro que te espera a ti más bien cercano con respecto al dinero? Bueno, ciertos problemas y dificultades económicas, muy seguramente algo relacionado con tu familia te va a originar algún gasto bastante grande, tal vez podría ser alguna enfermedad o alguna calamidad que va a suceder en tu familia que muy seguramente va a ir relacionado con algún tipo de proceso legal. Bueno, eso te espera a ti en un futuro más bien cercano. Cuando salen estas cosas negativas, no es para que tú esperes que la tarotista darle la razón y que resulten esas cosas, no. Si ves que hay algo legal o de salud o de cualquier otro tipo de situaciones que se pueda dar contigo o con tu familia, bueno, toma cartas en el asunto inmediatamente para que esto no se dé ya. El oráculo es para advertirte, no para esperar que las cosas te sucedan. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que disfrutes el camino, que no solamente fijes tus ojos en tu meta, sino que también disfrutes el paisaje, disfruta el trayecto, disfruta el proceso, disfruta el camino que al fin de cuentas esa es la vida. Bueno, cuida tu vida espiritual también, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos para el día de hoy. A ti que estás preguntando por tu economía. Vamos a ver. Mira, este angelito es súper maravilloso. Te dice, entenderás un misterio del alma. Bueno, vas a lograr entender por qué estás en este trabajo o este negocio, por qué estás ahí dentro de las 4 semanas siguientes. Yo te invito a que cultives tu vida espiritual, que entres en oración o en meditación, como tú quieras. Y si no crees en nadie, bueno, cree en ti mismo y medita en aquello que realmente, ¿qué es? ¿Por qué estás tú aquí en este mundo? Tú no solamente estás aquí en este mundo para levantarte todos los días, desayunar, irte a trabajar y volver a tu casa. No, la vida está muchísimo más allá y vas a lograr esclarecer y entender esto y eso te va a llevar a otro nivel totalmente diferente en tu vida en todos los aspectos y vas a ver que las cosas te van a resultar de una manera muchísimo mejor. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ustedes, mis queridos amigos y amigas que preguntan el día de hoy por su economía. Vamos a sacar una cartita. La primera. ¿Listo? Mira, te salió esta cartita. Esta cartita se llama el impedimentos, dice, y salió de una forma invertida. Esto me habla más que todo de lo que te estaba diciendo, aquellas dificultades o algún proceso, alguna cosa que va a pasar en tu familia relacionada con tu familia y que te va a afectar a ti en tu economía. Entonces, esto es para que tú tengas muy en cuenta esa situación y tomes cartas en el asunto desde ya, para que no sea un problema como tan grande, como tan que te afecte a ti y de pronto el patrimonio de tu familia. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.